Los estandartes que levantó la Reforma fue el de solus Christus o solo Cristo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando dice el autor y consumador de la fe, es que Cristo es todo en la fe, que nuestra fe debe estar depositada únicamente en Cristo, desde el principio hasta el fin. Que yo no puedo ser salvo sino solamente por Cristo, que no puedo ser justificado sino solamente por Cristo, que no puedo vencer las pruebas sino solamente por Cristo, que no puedo ser un buen esposo sino solamente por Cristo, que no se puede ser una buena esposa sino solamente por Cristo, que no puedo crecer en santidad sino solamente por Cristo, que no podré mantenerme firme en la fe sino solamente por Cristo, que no podré entrar al cielo sino solamente por Cristo. Y cuando la iglesia cristiana tiene esta centralidad en Cristo, de manera que cuando vamos a tener el culto, el personaje principal no es el predicador, no es el que toca la música, sino que venimos a concentrarnos en Cristo, y que cuando vamos a predicar, vamos a exigirle al pastor: pastor, muéstranos hoy a Cristo, porque Cristo es nuestro deleite, porque Cristo es el centro. Que cuando vamos a cantar canciones, vamos a verificar que esas canciones estén centradas en Cristo, no en yo, no en tú, no en lo que uno desea, sino solamente en Cristo. Que cuando la iglesia se está reuniendo para hacer cualquier actividad, lo primero que quiere es que Cristo esté allí presente y que el nombre de Cristo sea magnificado y que nuestra vida sea como la de Cristo. Entonces vamos a hacer una iglesia cristocéntrica. Casi todas las iglesias cristianas dicen que son cristocéntricas, pero mentiras. Hay muchas que son pastorcéntricas y que su vida gira en torno al pastor. Están otras que son milagrocéntricas, que van a los cultos para buscar milagros y no para buscar a Cristo. Y se puede buscar a Cristo solamente por un deseo egoísta de estar bien. Y la Biblia nos lo muestra de una forma muy contundente. ¿Recuerdan? En Juan capítulo 8, dice que muchos creyeron en Cristo. Pero luego Cristo les dice: ustedes no son hijos de Dios, ni son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Bueno, Cristo tenía una forma muy particular de evangelizar, ¿no? Porque hoy día, con el fin de que los templos estén llenos, hacemos que el evangelio sea lo más suave posible, que sea lo más cómodo posible. Si Cristo dijo que la puerta que nos conduce al cielo es estrecha, nosotros hoy día lo que hacemos es forzarla lo máximo posible para que sea tan amplia que todo el mundo quepa por ella. Pero Cristo dijo que cuando la puerta es ancha, conduce ¿a dónde? A la perdición. Así que Jesús, que no está de acuerdo con la filosofía del ministerio que impera hoy en el mundo evangélico, a las personas luego que decían: Señor, yo quiero creer en ti, en muchas ocasiones Cristo dijo: pero es que ustedes son hijos del diablo. Ay, pero Señor, ¿cómo nos tratas así si nosotros hemos creído en ti? Bueno, Él les decía: sí, ustedes creen en mí, pero yo no creo en ustedes. Esto dice Juan capítulo 2. En la última parte del capítulo 2 dice que muchos creyeron en Él. Y dice: pero Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, porque Él sabía lo que hay en el corazón del hombre. Un día Cristo tiene un culto, alimentó a 4,000 personas. Al siguiente día lo buscan para tener otro culto. Ellos querían un culto de milagros.
estaban tan deseosos de ese culto de milagros que como no lo encontraron en el sitio en el que estuvo el día anterior, cada uno pagó su pasaje, se fueron en barcos y atravesaron el mar y allá encontraron a Cristo. Imagínense qué esperarían ellos que les iba a decir Cristo luego de que él vio este esfuerzo tan grande que hizo una multitud de 4,000 personas para ir a encontrarlo. Bueno, si Cristo hubiese sido como algunos de los pastores de hoy día, los hubiese llenado de alabanzas. ¡Oh, qué gente tan dispuesta! Este es el pueblo bendecido de nuestro Dios. ¿Cómo lo recibió Cristo? Ayer tuvieron un milagro, pero hoy no tendrán culto de milagros. Porque ustedes me buscan no porque vieron las señales, no porque me buscan a mí, me buscan porque ayer le llené sus panzas. Así que hay mucha gente que busca a Cristo no por Cristo, sino por lo que Cristo les puede dar. Cuando los reformadores decían que la fe bíblica se basa en el principio de solus Christus, solo Cristo, es que nosotros buscamos a Cristo por Cristo. La iglesia predica a Cristo por Cristo mismo. Cuando hablamos del cielo y cuando invitamos a los cristianos a que anhelen el cielo, no es porque allá hay un mar de cristal, no es porque allá las calles son de oro, no es porque allá no hay enfermedad. Hay muchos cristianos que cuando anhelan el cielo, lo que anhelan es eso, es que quiero caminar en las calles de oro, quiero ver ese mar de cristal, no quiero tener más enfermedad. Apocalipsis dice que no habrá más dolor, estoy cansado de derramar lágrimas en este cruel mundo. Bueno, cuando pensamos meramente así del cielo, lo que nos muestra es que todavía somos muy terrenos, porque lo que deseamos del cielo es lo que se parece con lo más lindo de esta tierra. Pero el cristiano, cuando anhela el cielo, lo anhela por una sola cosa: por Cristo, porque allá está Cristo. Allá está el deseado de las naciones, allá está el que dio su vida por mí, allá está mi amado y yo soy su amada y yo quiero estar con él, y a mí no me importa si hay mar de cristal o si hay oro, eso no me importa. Lo que me importa como cristiano es que allá está Cristo, mi Rey, mi Señor. Solo Cristo significa que Él es el todo en nuestra vida. Hermanas, que si usted está arreglándose en su casa para salir a la oficina y está poniéndose la ropa, lo primero que usted va a pensar no es, bueno, ¿esta ropa será que está a la moda o no? ¿Será que los hombres me van a ver o no? ¿Será que me voy a sentir bien o no? ¿Qué pensarán los otros? Lo primero que una hermana cuando se está vistiendo para salir de su casa, lo que piensa es: ¿qué dirá Cristo sobre esta ropa que yo me estoy poniendo? Quiero complacer a Cristo más que a cualquier persona. Miren que en la congregación en la que estoy pastoreando, cuando doy las clases prematrimoniales, algo que le insisto a las novias es: si tú vienes con un vestido vulgar, escotado, mostrando tu espalda o mostrando tus pechos, no te caso. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una representación de las bodas del Cordero. Toda pareja que se casa, cuando se casan, ellos están anunciando que un día Cristo se casará con la iglesia, y un vestido obsceno de la novia atenta contra la santidad de la iglesia. Está mostrando que Cristo se casará con una mujer que viste casi como una ramera, porque eso es lo que se puede decir de la mayoría de vestidos de novia que se usan hoy.
la novia mostrando todo su espalda. Bueno, su espalda no es para que se la muestre al resto, es para que se la muestre a su esposo. O mostrando los pechos. Esto no es para que se lo muestre a ninguno, es para que se lo muestre solamente a su esposo. Hermanos, casados, tu vida diaria, tú debes tratar de reflejar a Cristo, que tu esposa vea a Cristo en ti, que tus niños vean a Cristo en ti. Eso es lo que dice Pablo, que nosotros los esposos somos como Cristo para nuestras esposas, que debemos amarlas e incluso hasta poder dar nuestra vida por ellas. Jóvenes, pastores, todos, nuestra vida debe estar centrada en Cristo. Queremos que Cristo sea magnificado en nuestra vida, que el resto de la gente vea a Cristo en nosotros. Jóvenes, en tu conversación con tus amigos o amigas, ¿están viendo a Cristo o están viendo a un mundano? Solo Cristo es que la iglesia está centrada en Cristo. Que si los jóvenes tienen una actividad eclesiástica, debe ser para conocer más a Cristo y no para una mera entretención. Que nuestra vida solamente va a estar centrada en Él. Y el último estandarte que identificó el avivamiento conocido como la Reforma y todos los avivamientos producidos por el Espíritu Santo es Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Dice Pablo en Romanos 16, 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El apóstol Pablo dice que todo lo que nosotros hagamos, sea que comamos o sea que bebamos, lo debemos hacer para la gloria de Dios. ¿Qué era lo que buscaban los líderes religiosos antes de la Reforma? Su propia gloria, brillar, resaltar. La gente no estaba interesada en la gloria de Dios, estaba interesada en su propia gloria. Los pastores y la iglesia, cuando el Espíritu Santo les dio este avivamiento, se centraron solo en una cosa: debo vivir para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que si vamos a tener un culto, adivinen para quién será ese culto. Para Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que la música que vamos a cantar no es la música que le agrade a los jóvenes, no es la música que le agrade a la gente, es la música que le agrada a Dios. Pregunto, ¿será que un ritmo sensual, mundano, pagano, cuyo baile incita hacia el sexo ilícito, como el reggaetón, podrá usarse en el culto para darle gloria a Dios? No. Y estoy mencionando solamente eso, pero hay muchísimos. La mayoría de los ritmos musicales que el mundo saca hoy no son propicios para adorar a un solemne y santo Dios. El culto en la iglesia debe estar centrado en una sola cosa: la gloria de Dios. ¿Y cómo le damos gloria a Dios? Cuando hacemos lo que Dios manda. ¿Qué dijo Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Le damos gloria a Dios cuando vivimos conforme a lo que Él dice. ¿Cómo una esposa le da gloria a Dios? Sujetándose a su esposo. Eso es lo que Pablo dice, Efesios capítulo 5. El apóstol Pedro dice eso en Primera de Pedro. ¿Cómo un esposo le da gloria a Dios en su casa? Gobernando como un hombre sabio, mostrando a Cristo en el gobierno de su casa. ¿Cómo un joven le da gloria a Dios? Haciendo lo que la Biblia dice,
sometiéndose a sus padres y honrándolos. Eso es lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo puede un empleado cristiano darle gloria a Dios siendo el mejor empleado de la empresa? Cumplido, no el que llega tarde. El cristiano que vive para la gloria de Dios no solamente se limita al culto, la gloria de Dios se la quiere dar en todo lo que su vida es. Por eso Pablo dijo que así sea que bebamos, así sea que comamos, y él dice las cosas más cotidianas deben ser para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es que digo, oh Dios, me voy a tomar esta botella de whisky para tu gloria. No, es que hago lo que Dios manda en su palabra. Que no voy a ser chismoso. Que quiero usar mi lengua para la gloria de Dios. Y usar la lengua para la gloria de Dios es que voy a refrenarla. Que voy a ser un buen vecino. Que voy a hacer como la Biblia dice, que el justo no acepta ningún reproche o que hable mal de su vecino. Que es una persona justa, que paga cuando le prestan, que cumple con sus deudas, que cumple con todas sus responsabilidades, que si soy un empresario le pagaré a mi empleado a tiempo, que si soy un profesional no voy a querer hacer nada en mi profesión que implique algo pecaminoso, que si soy un contador y hay una empresa que me ofrece un excelente empleo con un sueldo muy alto, pero llevan una doble contabilidad. Yo como cristiano voy a decir no, prefiero continuar con este sueldito, pero haciendo las cosas para la gloria de Dios. Oigan, vivir para la gloria de Dios es que cuando yo salgo a la calle y voy a atravesar una vía y hay un semáforo peatonal y el semáforo peatonal está en rojo y el resto de los que están conmigo, cuando ven que por allí no viene un carro, se lanzan en una loca carrera y atraviesan el semáforo peatonal en rojo, yo como cristiano me quedo allí esperando hasta que se ponga en verde. ¿Por qué? No porque soy un evangélico fanático, sino porque creo en Dios y lo quiero honrar. Y ese Dios que me salvó también me ha dicho, sométanse a las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y el semáforo es una autoridad. Que tomo en serio las cosas, que si voy en mi auto o en la motocicleta y voy por Las Vegas y está despejada, no voy a ir a 80, no voy a ir a 70, no voy a ir ni siquiera a 65. Quiero honrar a Dios obedeciendo las leyes, y las leyes dicen que en todas las vías, excepto la regional, hay que ir a 60. Dirá usted, pero eso es un extremo. No es un extremo. Hay que tomar el cristianismo en serio. Porque muchos cristianos dicen, oh, horrible, porque este hermano cayó en un pecado de fornicación. Sí, pero tú eres chismoso. Tú mientes, desobedeces las leyes, te pasas el semáforo en rojo. Y eso es lo mismo, es violar la santa ley de Dios. Solo a Dios la gloria, es que todo en mi vida va a ser para la gloria de Dios. Y que si hay algo que yo quiero, que yo anhelo, y eso no está acorde con lo que la Biblia dice, no lo voy a hacer. Ok, se nos fue el tiempo. Preguntas. Como dijo el pensador, los escucho tan silenciosos que estoy altamente preocupado. Sí, hermano. Una persona llega a la fe porque alguien le habla a usted de la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí o no?
Así es. Entonces, cuando yo llevo a una persona a confesar a Cristo, o sea, a hacer esa oración de fe también, ya le he hablado de él, de la fe de Cristo, le hablo a esa persona, lo llevo a esa oración. Usted creo que le entendí ahorita que esa oración no es válida. Ok. No puede ser salva. Bueno, recuerdan que uno de los principios que les dije que caracteriza a la fe bíblica es sola Biblia o sola escritura. No queremos hacer nada que la Biblia no diga. La pregunta que les quiero hacer es, ¿en qué parte de la Biblia se nos muestra, por ejemplo, o sea, por un ejemplo, que cuando se estaba evangelizando a las personas se les condujo a repetir una oración? A ver, me lo lees por favor. Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca que Ah. Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ujú. Si yo le hablo a esa persona de la fe en Cristo y si lo llevo a esa oración, o sea, ¿lo crees? Y esa persona lo cree, o sea, con fe no hace esa oración, ahí dice que será salvo. Ok. Cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, hay que interpretarla conforme a lo que la Biblia dice. Hay un principio de interpretación que se llama la analogía de la fe, o sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Para entender a qué se refiere este texto y buscando saber si se refiere a que uno conduzca a la persona a repetir una oración, vuelvo a insistir. Busquemos un ejemplo bíblico de evangelismo en el cual a las personas se les condujo a repetir una oración. ¿Dónde está? Bueno, el único libro histórico que nos puede contar eso es Hechos, ¿no? Que es donde se nos narra cómo la iglesia evangelizaba. Encontramos allí algún ejemplo de que los apóstoles condujeron a una persona a repetir una oración para que ellos fueran salvos. Bueno, no van a encontrarlo porque esa no es la forma de evangelismo bíblico. La forma de evangelismo que encontramos en la Biblia, y les invito a que hagan un estudio completo de la Biblia, se le presenta el pecado al pecador y se le dice que ha violado la santa ley de Dios y luego se le invita al arrepentimiento. Y forma parte del arrepentimiento lo que dice este texto. Si confesares, ¿cierto?, con tu boca, y que es algo del corazón, ¿no?, y confiesas a Cristo, serás salvo. Pero ¿qué significa confesar a Cristo? Confesar a Cristo no significa necesariamente hacer una profesión de fe. Vuelvo a insistir en este texto, Juan capítulo 8. Versículo 30. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, dentro de todo eso que les dijo, en el versículo 44 les dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Aquí tenemos a un grupo de personas que públicamente han dicho, sí, Cristo, creemos en ti. Pero luego Cristo les dice, ustedes no son mis hijos. ¿A dónde quiero ir? Nosotros no podemos decirle a ninguna persona que porque hizo una oración de fe diciendo que creía en Cristo, esa persona es salva. Aquí hay muchos que hicieron una profesión pública y no eran salvos. Pero lo que sí les quiero decir es, la forma de evangelizar bíblica es la que nosotros vemos en la Biblia. En Hechos 2,
Los judíos que habían sido declarados convictos de pecado dicen: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué les dice Pedro? Arrepentíos, confiesen vuestros pecados y bautícense. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es más que una oración. Sí incluye una oración, pero el verdadero arrepentimiento es más que hacer una oración. El verdadero arrepentimiento es el repudio que me tengo a mí mismo por haber pecado contra Dios. Por eso fue que dijo Cristo que nadie puede ser mi discípulo si primero no se niega a sí mismo. Y en otra parte dice: si no se aborrece a sí mismo. ¿Por qué nos vamos a aborrecer? Porque hemos pecado contra Dios. Si yo pongo a una persona a que repita una oración porque ya le prediqué las 4 leyes y la persona la repite, garantiza eso que realmente ella está arrepentida. Garantiza que realmente está aborreciéndose a sí mismo. Garantiza eso que realmente está viendo a Cristo como la Biblia dice que lo debe ver. No necesariamente. A lo que voy, y ya voy a terminar esto. No podemos convertir en una práctica cristiana lo que la Biblia no nos muestra como una práctica. La práctica de conducir a la gente a repetir una oración nació a finales del siglo XIX. Eso es nuevo. Hay un predicador que se llama Finney, y él fue uno de los primeros que empezó con la práctica de que para que alguien se asegurara que era salvo, pasara a un sitio y repitiera una oración. Pero les animo para que lean la Biblia no con el lente de lo que el evangelismo actual nos ha impuesto, sino con lo que la Biblia nos muestra, y en ninguna parte van a encontrar que los apóstoles conducían a las personas a repetir una oración. Ahora, ¿significa eso que el pecador no ora en arrepentimiento? Claro que sí. El que verdaderamente se ha arrepentido elevará una oración a Dios que nace de su corazón, como la oración del publicano. Recuerdan, el publicano se postró y él dijo: oh Señor, sé propicio a mi pecador. Esa oración fue la respuesta de un arrepentimiento que había en su corazón. Pero cuando usted y yo conducimos, vamos en el bus, le hablamos de Cristo a una persona y le decimos: ¿quieres ser salva? Repite esta oración. No estamos evangelizando como la Biblia dice. Esa persona misma, luego que le hemos hablado, si el Espíritu Santo la ha convencido, debe decirnos: hermano, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Bueno, ora, arrepiéntete, y le decimos cómo se debe orar. ¿Ven la diferencia? Bueno, ¿qué otra inquietud hay? ¿Tú ibas a tener? Ok. Bueno, ¿qué otro interrogante hay? ¿Quién dice yo? La fidelidad de los santos. Es que el tiempo se nos fue ya, pero déjenme ver y les resumo aquí esto. La perseverancia de los santos. Voy a darla en 5 minuticos. Una de las doctrinas que caracterizó el avivamiento de la Reforma y todos los otros avivamientos fue la doctrina de la perseverancia de los santos. Es decir, el que es salvo una vez será salvo siempre. Pero hay algunas sectas, como Creciendo en Gracia, que es más bien Creciendo en Desgracia, que usan esa frase, no conforme a lo que la Biblia dice. Hay unos predicadores que usan la frase: una vez salvo, siempre salvo. Y es cierto, el que una vez ha sido salvo, siempre será salvo. Pero los reformadores no lo dijeron así, porque eso se presta para mucha confusión. Ellos lo que dijeron fue algo así: el que una vez es santo, siempre será santo. El que una vez
ha sido rescatado por la gracia de Dios, siempre será rescatado por la gracia de Dios. Es decir, los verdaderos hijos de Dios nunca dejarán de serlo. Nunca. El que una vez ha sido justificado, siempre se mantendrá justificado. Pero esta gente de Juan 8 hizo una profesión verbal de fe en Cristo. Y ellos pensaban que eran salvos. Pero luego Cristo les dice, ustedes son amigos del diablo. ¿Recuerdan a Judas? Judas también hizo una profesión pública de fe en Cristo. La gente lo identificaba como cristiano. No solamente esto, hizo milagros. Él fue uno de los que participó con los 72 en la comisión que les dio Cristo y que vino contento y que él vino diciendo, Señor, estoy feliz, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Dios dice, y Cristo les ha dicho, chicos, eso no les debe causar alegría. No se alegren tanto de que los demonios se os sujetan. Alégrense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Sí, el que una vez es salvo, siempre será salvo. El que una vez es justificado, siempre será justificado. Nada en este mundo podrá dañar eso. Es lo que dijo Pablo en Romanos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y él dice, nadie, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. Y cuando dice él está afirmando, ni yo mismo siquiera puedo separarme de Cristo. Porque cuando creo en Cristo por medio de la fe, la gracia me une a Cristo y nadie me puede separar de Él. Cristo dijo que a todos los que Él salva, el Padre los tiene en su mano y que nadie podrá arrebatarlos de allí. Esa es la seguridad que el cristiano tiene. El cristiano está seguro que va para el cielo. La pregunta es, ¿cómo puedo estar yo seguro de que soy salvo? Es que repetí una oración. Bueno, aquí en Juan 8 están unos, no digo que repitieron eso, pero sí hicieron una profesión pública de fe en Cristo y no eran salvos. Judas estuvo de acuerdo con Pedro cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí estaba Judas. Pedro, en representación de los 12, dijo eso. Judas hacía esa profesión pública. Judas no era salvo, pero aparentaba serlo. Hablaba como los salvos. Se congregaba en la iglesia que no era pastoreada por cualquier pastor, sino por Cristo mismo. Hacía milagros. Y la Biblia nos dice que Él formará parte de aquellos que en el día final van a decirle, Señor, Señor, en tu nombre hablamos en lenguas, hicimos milagros, hicimos esto e hicimos esto. ¿Y cuál es la respuesta que les va a dar Cristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca, y escuchen eso, nunca los conocí. ¿Qué significa esto? Que los que son salvos son conocidos por Cristo. Y nadie que haya sido conocido por Cristo con ese amor especial se perderá. La iglesia está compuesta por gente que es salva y por gente que cree que es salva, pero no es salva. Y eso debe llevarnos a pensar. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que soy salvo? Bueno, lo que me puede dar seguridad de salvación es si he creído de corazón en Cristo. Si me he arrepentido de corazón ante Cristo. Y el verdadero arrepentimiento significa lo que le dijo Cristo a la mujer adúltera.
vete y no peques más. Es decir, yo antes era un adúltero, ahora no lo soy. Yo antes era un mentiroso, ahora no lo soy. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4 y capítulo 5. Si tú eras ladrón, ahora trabajas y compartes con el que tiene necesidad. Tú eras un mal hablado, ahora tú le das gracias a Dios con tu boca. Es decir, la salvación es por pura gracia y ningún pecado en mi vida podrá quitarme de ese estado de gracia. Pero de la única forma que yo sé que estoy en un estado de gracia es si busco la santidad. Si no busco la santidad, es muy posible que yo sea un Judas de este siglo. ¿Recuerdan a Demas? Compañero de Pablo, compañero en misiones. En muchas oportunidades Pablo dice que Demas fue de gran ayuda para él. Oiga, evangelizando, muchos se convirtieron por medio del ministerio de Demas. Y luego Pablo dice, Demas me abandonó amando más a este mundo. Es decir, el que verdaderamente es salvo perseverará hasta el fin. Eso fue lo que dijo Cristo. ¿Que quiénes van a ser salvos? Dice él, mas el que perseverare hasta el fin. La pregunta es, ¿podremos nosotros por nuestras fuerzas perseverar hasta el fin? No. ¿Voy a ser salvo porque persevero hasta el fin? No, porque si yo voy a ser salvo porque persevero hasta el fin, entonces la salvación es por obras y no por gracia. Y Pablo dice en sus cartas que la salvación es por gracia, no por obras. Así que yo no voy a ser salvo porque persevero hasta el fin. Lo que la Biblia nos deja ver es que si yo soy salvo, perseveraré hasta el fin. Si yo soy salvo, voy a crecer en santidad. Habrá periodos en los cuales peque, sí, y un cristiano puede caer incluso en pecados terribles. Y no lo digo por mí mismo, es lo que veo en la Biblia. ¿Recuerdan al santo Noé? Se emborrachó. ¿Perdió la salvación? No, porque la salvación no depende por lo que uno haga. ¿Se volvió un borracho Noé? No. El cristiano peca, pero se arrepiente. ¿Recuerdan a Moisés, el hombre más manso que ha pisado esta tierra luego de Cristo? Un día cogió rabia, golpeó la piedra de rabia. ¿Perdió la salvación? No. Porque uno no es salvo por lo que haga o por lo que no haga, solamente por la gracia de Dios. Pero ¿se volvió Moisés un iracundo? No. ¿Recuerdan a David? Ese hombre que usó el Espíritu Santo para escribir el Salmo 22, un salmo que nos muestra de manera profunda los sufrimientos de Cristo. Adulteró. ¿Perdió la salvación? No, porque no hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer que me la quite. Pero él no se volvió un adúltero, se arrepintió. ¿Recuerdan a Pedro? Cometió uno de los pecados más terribles que puede cometer un cristiano. Negó temporalmente a Cristo. Por decir así, cometió una apostasía temporal. ¿Perdió la salvación? No, porque uno no es salvado por lo que uno haga o por lo que uno deje de hacer. Esa es la doctrina de la perseverancia de los santos. El que verdaderamente ha sido salvado por la gracia de Dios, Dios mismo se encargará de preservarlo, de mantenerle el don de la fe y todos los dones de la gracia de Dios, de manera que un día
llegará al cielo. Cristo lo dijo de una forma clara: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene no se perderá, porque yo lo escondo en mis manos. Y mi Padre, que es mayor que yo, me ha dado este mandamiento, que de todo lo que Él me dé, yo no pierda nada, excepto al hijo de perdición, es decir, Judas, que realmente no era de Cristo, o al menos no puso su fe en Cristo. Y todos estos textos nos dan la seguridad de que si yo soy salvo, siempre voy a ser salvo. Pero cuando yo vivo con esta mentalidad, siempre viviré como un salvo. Siempre. Y voy a estar creciendo en santidad, porque recuerden que Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, aquel que es salvo también es santo. Y el que es salvo y es santo ama y busca la santidad. Así pase por tiempos de decadencia. Realmente, estas doctrinas preciosas, cuando las entendemos a la luz de lo que toda la Biblia dice, se convierte en un consuelo profundo para nuestra alma. Y el Espíritu de Dios las utiliza para avivar nuestros corazones. Lastimosamente, en una clase de una noche no se puede explicar todo, pero quiero animarles a esto. Así estas doctrinas para usted sean desconocidas o nuevas, no son nuevas. Estas son las doctrinas que la iglesia evangélica creyó desde un principio y que luego se fueron perdiendo poco a poco gracias a la influencia del humanismo. El humanismo nos condujo a olvidar esas doctrinas y asumir otras donde la gloria se la lleva el hombre. Por ejemplo, si un cristiano cree que la salvación se pierde, ¿por qué se pierde? Bueno, porque hice malas acciones. Bueno, ¿cuántas malas acciones se necesita que tú hagas para que pierdas la salvación? Bueno, casi nadie sabe cómo responderla, ¿verdad? Bueno, si la salvación se pudiera perder, mira, solamente con que tú el domingo no te congregues, perdiste la salvación. Porque Dios dice en el cuarto mandamiento: 6 días trabajarás, mas el séptimo día lo santificarás, es reposo para Jehová tu Dios. El séptimo día, luego de la resurrección de Cristo, pasó a ser el primer día. Así que los cristianos, el domingo, tenemos nuestro sábado. Si usted el domingo lo coge para irse de paseo y la salvación se pierde porque yo peco, usted perdió la salvación muchísimas veces. Una mentira, aunque sea piadosa. Cuando llega el chepito a la casa, usted no tiene plata, manda a su niño, le dice: dígale que no estoy. Perdió la salvación. ¿Por qué? Porque si yo pierdo la salvación por mis pecados, bueno, la Biblia dice que con solo un pecado moriré, estoy condenado. Es absurdo pensar que la salvación se pierda, porque entonces todos estamos condenados a las más horribles pailas del infierno. Pero el que es salvo, el que es santo, vive como un santo. El que es salvo, vive como un salvo y ama la santidad. Así que quiero animarles para que no se cierren a profundizar en el conocimiento de estas doctrinas. Les quiero invitar para que lean un librito de Spurgeon que se llama Una poderosa salvación.